Buenos días, estamos en la primera carta de Pedro. Estamos retomando y por eso voy a hacer un recuento rápido de la primera parte. Recuerden que Pedro está escribiendo desde Roma a los hermanos que están en lo que hoy conocemos como Turquía, que en ese tiempo se conocía como la provincia de Asia, desde el Imperio Romano. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque todas estas personas habían sido dispersadas a través del tiempo. Qué pena. Habían sido dispersadas a través del tiempo y por eso ellas necesitaban recibir algo que las ayudara porque había tiempos difíciles para la iglesia. Entonces empezamos con la pregunta con la que empieza todo, y es creo que la pregunta para toda la carta es, Señor, ¿qué es el hombre para que tú pienses en nosotros? ¿Qué somos nosotros para que tú pienses en nosotros? Así que, bueno. Básicamente necesitamos entender, esta carta es una carta que se basa en que el Señor Jesús, el Cristo, es nuestro ejemplo de vida. Y el ejemplo de vida de Jesús mantiene dos palabras que son absolutamente importantes para la vida de cualquier cristiano. Esas dos palabras son obediencia y sacrificio. Eso es lo que, esas dos palabras, esas dos situaciones de vida son las que incrementan el amor de Dios en nuestro corazón. Son las que llevan el amor fileos que tenemos todos los humanos a convertirlo en un amor ágape, que es el amor de Dios. Son las dos, eh, digamos, premisas para que cualquiera pueda crecer en amar al prójimo como Jesús nos amó a nosotros. ¿Ok? Lo segundo que aprendimos es que tanto nuestra elección para ser hijos de Dios como el hecho de haber sido renacidos, ser unas nuevas criaturas, como la esperanza que tenemos de nuestra vida eterna, como la esperanza que tenemos de poder vivir en esta tierra pudiendo pasar incluso por encima de cualquier cosa, incluso de cualquier temor o cualquier obstáculo que se nos presente, específicamente de cualquier prueba. Y la herencia que tenemos en el cielo porque nosotros pertenecemos al reino de Dios. Todo eso no es por algo que nosotros hagamos bien, no es porque seamos mejores personas, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la misericordia de Dios, tiene que ver con el amor que Dios tiene para entregarlo a nosotros. No tiene nada que ver, pero nada que ver con cualquier cosa que nosotros hagamos. No vamos a incrementar en mayor y no vamos a decrementar en menor el amor de Dios. Eso es imposible. El amor de Dios es el amor de Dios. Nada lo puede modificar. Así que nuestra salvación, todo lo que significa nuestra vida nueva, es absolutamente por la misericordia de Dios. Lo tercero es que debemos entender por qué pasamos por tantos dolores y situaciones de angustias en esta vida. Necesitamos entender que cada cosa que sucede en nuestra vida, del momento en que el Señor nos hizo renacer, todo lo que pasa en nuestra vida tiene una motivación. Pero si solamente fuera desde el momento de renacer, no, hacia atrás también, todo lo que ha sucedido en nuestra vida, todo nos lleva al crecimiento en nuestro confiar en Dios. Específicamente cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, específicamente a partir de ahí, todo lo que hay hacia el infinito, hacia la eternidad, es simplemente un proceso de santificación hasta el momento en el que Jesús viene por nosotros.
La finalidad de todo lo que nos pasa en la vida, no importa si duele, si es una risa, si de todo lo que pasa en la finalidad es que cuando el Señor venga por nosotros, Él pueda decir, tú eres mi siervo fiel, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, vamos a nuestro reino. Toda la fe tiene la motivación de que el Señor nos honre, nos reconozca. Eso es lo que significa la palabra honra, que nos reconozca, que nos diga, has hecho bien, estas cosas no fueron buenas, pero con esto yo te quería enseñar que pasara aquello y tú pudiste aprender. Todo el fin, todo el fin de la salvación es un día encontrarnos con el Señor. Así que pasando por esta vida, necesitamos que cada vez que sucedan esos momentos críticos, nuestro corazón recuerde por qué están pasando. Y por eso podamos vivir alegres. No estoy diciendo que nos riamos porque pasó alguna cosa difícil y dolorosa. Estoy hablando de alegría, de entender, ok, esto es temporal. Esto es necesario para que pase, para poder crecer como persona a la manera en que Cristo es. Esto es para que el día que yo me encuentre con mi Señor me reconozca como su siervo. Eso es lo que debe motivar la alegría de un cristiano. Y llegamos a la última parte y hablamos sobre la gracia. Hablamos sobre esa parte de la gracia. Aquí en este versículo 8. Ok. Y hablamos sobre esta parte de la gracia. ¿Dónde está? Es que como le coloco tantas cosas a esto, a veces se me pierden las palabras. Esto que está aquí, los profetas que profetizaron la gracia. Entonces, ahorita vamos a revisar esta parte de la gracia. Pero esa gracia resulta que tiene unas connotaciones que nosotros necesitamos aprender y poner en nuestra mente. Miren que en esta parte aprendimos cuál es el fin de la fe, ¿cierto? Y el fin de la fe era que cuando el Señor Jesús se manifieste a nosotros, cuando lo podamos ver, cuando sea una realidad, ustedes se imaginan, es que algún día nosotros, con esto que somos nosotros, vamos a podernos encontrar con el Señor así, cara a cara, y vamos a poderlo ver. Y Él va a hablar con nosotros. Ya no vamos a tener una oración en la cual el Espíritu Santo habla en nuestro corazón, sino que Él vamos a tener una audición de lo que Él quiera manifestar a nosotros. Eso es el fin de la fe. El fin de que nosotros confiemos en Dios es que llegue el día en que nosotros nos encontremos con Él. Ok, ahora quiero que miren que este Hijo de Dios, este Jesucristo, hay una definición en el versículo 8. Jesucristo a quien amáis o a quien aman, y lo quiero marcar. A quien agápate, acuérdense de los verbos, a quien aman con el mismo amor de Dios, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean. Entonces, miren, este amar que está aquí, sin haberle visto, esta porción de aquí, sin haberle visto, es la porción de aunque ahora no lo veáis. Estas dos cosas son iguales, ¿cierto? Esas dos frases son iguales. Por eso están marcadas con un igual. Esas dos frases son iguales. Pero la premisa, lo que está antes de eso, a quien amáis y a quien creyendo, es que la única manera en que podemos amar al Señor Jesús es creyendo. Si ustedes, cada vez que a nosotros nos dicen como cristianos, ¿qué es la fe? Nosotros, ¿a qué libro vamos?
¿A qué Hebreos libro? 11:1. Exactamente. La fe es la convicción de lo de la... Eso, esa definición es lo que Pedro está diciendo aquí. Es la misma definición. Amar, agápete, agápate, amar, agapao, a Jesús, es creerle. Amar es igual a creerle con todo el corazón, a tener la plena convicción de que Él es el Jesús Cristo que Dios envió para nosotros. Si ustedes ven en Juan 17:20, fue lo que Tomás tuvo que entender. Tomás, porque me has visto, ¿crees? Bienaventurados los que sin ver, me creen. Sin ver, creen quién soy yo. Eso es lo que dice. Lean Juan 20:29. La misma cosa. Juan 17:20 dice, por lo que las personas nos iban a enseñar a nosotros, por lo que los apóstoles nos iban a enseñar, por lo que fue escrito para nosotros, el Nuevo Testamento. Así es que nosotros creemos. ¿Qué dice Romanos? Romanos dice que nosotros creemos por lo que fue escrito para nosotros. Bueno, esa es la convicción de la fe. Cuando nosotros queremos definir la fe, vengámonos acá. Porque la alegría, realmente la alegría de nuestra vida en esta tierra, esta alegría, que es con un gozo que no se puede manifestar, que tú no sabes cómo pasando por una dificultad tú puedes sentirte gozoso, pasando por una dificultad puedes entender la gloria que tiene esa dificultad. Eso es lo que realmente significa que tú tienes fe. A medida que uno va teniendo esa tranquilidad en el corazón, ustedes mismos, estoy hablando de las personas que están en nuestra iglesia, muchas veces han manifestado, y yo en medio de semejante situación estaba en una paz. ¿Lo han dicho o no lo han dicho? Sí, señor. Esa paz de la que estamos hablando significa convicción. Significa el Espíritu Santo está al control y le está diciendo a nuestro corazón, tranquilo, tranquilo, yo estoy contigo. No estás solo, no estás desamparado. Yo estoy contigo y voy a estar hasta el final de los tiempos. No habrá nada que nos separe, tranquilo. Ese es el Espíritu hablando a nuestro espíritu. Eso acrecienta la convicción en quién es el Señor de nuestra vida. Por esa razón podemos vivir con esa fe, esa convicción de la salvación que tenemos. Eso es lo que nos lleva al versículo 10 hablando de la gracia. Ahora sí, ¿qué es esa gracia? Bueno, esa gracia, esta gracia que está aquí, es todas estas palabras que nosotros tenemos acá. Todas las palabras con las cuales nosotros hemos hablado. Esa gracia es nuestra salvación. Es la elección, es el renacer, es la santificación. Todo eso es la gracia, es la herencia que tenemos. Todo eso es la gracia destinada a nosotros. Eso es lo que dice aquí, que es la gracia de Dios que está destinada a nosotros, no a los profetas. Esa gracia no es para los profetas, es para nosotros. Esa gracia nos fue dada. ¿Ok? Ahora, él dice aquí, esta gracia que está aquí, los profetas que la profetizaron, o sea que la gracia fue manifestada, fue dada desde el Antiguo Testamento. En muchas partes, nosotros siempre pensamos en que Dios tuvo gracia con nosotros como si no hubiera habido gracia en el Antiguo Testamento. Recordemos, absolutamente todo lo que ha pasado tiene que ver con la misericordia de Dios. Es simple y llanamente porque Dios decidió amarnos. Todo.
es porque Dios decidió amar. Aún incluso si nosotros decimos no confío en Dios, pero no creo en Dios, el Dios que incluso el Dios que existe es un Dios, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo. El Dios del Nuevo Testamento, he escuchado esa estupidez. El Dios del Nuevo Testamento, ese sí es bueno. Como si Dios pudiera cambiar. Perdón, es alguien, es un ser infinito. No puede cambiar. Es todo lo que es. No existe nada más allá ni nada más acá. Es todo. Por lo tanto, es imposible lo que se dice. No, ese Dios nos ha amado con esa gracia y desde el Antiguo Testamento ha dicho, la gracia es para todos, pero con respecto a Jesucristo, a quien nosotros amamos, con respecto a su Hijo, a quien nosotros amamos sin haberle visto, en el que hemos creído, aunque no lo vemos ahora, ahora no lo vemos, lo vamos a ver cuando sea manifestado, a ese Jesucristo y con respecto a esa gracia que vino para que tuviéramos esa elección, ese renacer, esa santidad, ese poder para poder, ese poder para decir y hablar la palabra de Dios y esa herencia que nos tenemos en el cielo y que nadie nos la puede quitar porque somos hijos. Esa gracia también tenía una destinación, pero además había sido profetizada. Y dice que los profetas, cuando se dieron cuenta de eso, dice aquí, ellos inquirieron e indagaron, escudriñaron, buscaron las escrituras donde habla los profetas cuando reciben semejante mensaje. Daniel, Isaías, reciben semejante mensaje. Ellos se pusieron a buscar, a indagar, ¿cómo es eso? Miren, busquen Isaías 52. Ellos en Isaías 52 nos habla sobre la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación, ellos sabían que la salvación tenía que ver con un alguien. Tina es un alguien. Y que tenía que ver con un momento de la historia en que iba a pasar algo. Era un alguien que en algún momento de la historia iba a aparecer. Si leen en Isaías 52, nos dan una descripción casi como si Isaías hubiera vivido en el tiempo del Señor Jesús y hubiera visto absolutamente todo lo que los apóstoles vieron. Es casi como si lo hubieran transportado. Por favor, léanlo. Es impresionante, pero impresionante leerlo. Isaías 53 o 52, 13 y el Isaías 53 completo. Y no solamente ellos buscaron quién, buscaron el tiempo. El profeta Daniel en el capítulo 9 establece los tiempos con una precisión que uno casi que podría decir el día en que él debía haber venido al mundo. Hace los Ingeniero de la vida. conteos, hace el conteo de acuerdo con el calendario judío, hace el conteo por semanas de 7 y llega hasta el punto en el que dice cuándo. Dice los sucesos que van a aparecer. Daniel dice cómo va a morir. Y Daniel dice que es antes de que suceda el tsunami que iba a pasar sobre Jerusalén y sobre Israel para convertir a un Israel en una Palestina. Daniel en esa parte, en 9, 25 y 26, establece cosas que son impresionantes. A ver, el no entender que Jesús es el Mesías es una cuestión de ego, no de falta de información, porque la información está. La información no está, está. Yo puse estos dos, Isaías, ustedes ven aquí abajo, ¿cierto? Isaías 52, 13 hasta el capítulo 53, ¿cierto? ¿Sí lo ven?
¿Ustedes lo ven acá en verde? Sí, sí se ve. Sí. Y del tiempo, Daniel establece el tiempo en que iba a pasar, pero no son los únicos. Vean, encontré en los Salmos, encontré en Proverbios, encontré en Ezequiel y en otro que no me acuerdo cuál es. Ellos lo dijeron. Y ustedes se imaginan a estas personas viendo lo que iba a hacer Dios y buscando quién, cómo va a pasar eso. Ok, yo quiero decirles algo. Y en esto hay una parte que es muy importante que entendamos. Ellos no, este tiempo y esa persona no se la indicaba el Padre, no se las indicaba el Espíritu Santo. Quiero que vean, la indicaba el Espíritu de Cristo, no el Espíritu Santo. El Señor, en su forma espiritual, le anunció a los profetas, le anunció, el otro, Job, en el libro de Job, es clarísimo. Job describe, en unos pasajes, Job describe, parece que está hablando de su propio dolor, pero hay unas descripciones que, oye, eso no corresponde a Job. Y describe, el Señor Jesús describe en su espíritu, en los profetas, lo que iba a pasar cuando ese Cristo se hiciera hombre y se encarnara. No lo estaba padeciendo físicamente, pero le anunció a los profetas que él era y le anunció cuándo iba a estar. Claro que lo dijo. No un espíritu cualquiera, su propio espíritu. Tengan en cuenta, no era el espíritu de otra persona, era el espíritu del Cristo que estaba en ellos, que en ellos estaba. Y ellos son profetas, y aquí está una definición de la palabra profeta, el cual anunciaba esta palabra, es ellos anunciaban como testimonio, yo he visto, la palabra es martureo, que significa testificar, es un testigo ocular. Los apóstoles, los discípulos que salieron a hablar de Jesús, cuando nosotros hablamos de los discípulos, ellos son los mártires, que dan testimonio de algo que yo vi. Ellos vieron de antemano el Espíritu del Señor, les mostró de antemano que Él iba a sufrir. Les mostró los sufrimientos del Cristo y las glorias después de esos sufrimientos. O sea, que lo que habíamos visto al principio con respecto al hecho de los sufrimientos, la obediencia y el sacrificio, eso se lo había anunciado el Señor en espíritu a los profetas para que ellos nos dijeran a nosotros y pudiésemos creer con la escritura lo que realmente iba a pasar. Ese espíritu anunció que nosotros íbamos a pasar sufrimientos. Por eso es que la gente se pregunta, ¿y por qué tenía que mandar al hijo a sufrir? Perdón, no, el hijo está anunciando que él iba a sufrir. Pero no solo anunció eso, también anunció la gloria. Cada sufrimiento tiene una gloria. Nosotros necesitamos estar contentos porque hay que enfocarnos en la gloria, no en el sufrimiento que es temporal, no en el sufrimiento que es algo que durante esta vida vamos a tener, porque mientras estemos en este mundo, el Señor dijo que tendríamos aflicción. Eso no es nuevo, no es nuevo. Podía ser Antiguo Testamento, podía ser Nuevo Testamento. El sufrimiento para los hombres en esta tierra y es porque Adán cayó en pecado y eso maldijo la tierra y maldijo incluso también nuestra propia física,
porque nuestra propia física depende de la tierra por la cual nosotros fuimos creados. Recuerden, salimos del polvo. Así que sufrimiento hay. Pero el sufrimiento nuestro es un sufrimiento que siempre tiene una gloria, siempre tiene una gloria que está anexa a ese sufrimiento. No nos quedemos en el hecho de lo que estoy pasando. Pensemos en la gloria venidera, porque eso fue lo que hizo que el Señor Jesús se mantuviera incólume, aún incluso cuando se dio cuenta que tenía ahora que pasar la cruz. En ese día precisamente, en ese día de la crucifixión. Sí, él fue el cordero que tenía que ser muerto, pero también es el rey que iba a entronizarse después de haber cumplido con lo que él había establecido. Sufrimientos con glorias. Isaías 52 del 13 al 53, perfectamente descrito. Ahora, a los profetas, escuchen bien esto es muy importante también para nosotros. A los profetas se les reveló, a estos se les apocalipsis, se les reveló que no eran, este sufrimiento y gloria no eran, esa gracia, perdón, no era para ellos mismos, sino que esa gracia era dada para otros. Ah. Los profetas debían entender que la gracia de ver al Mesías no sería de ellos, que la gracia de entender al Mesías no era para ellos. Eso coloca una carga de responsabilidad sobre nosotros, porque eso sí es para nosotros. Lo que se les reveló a ellos no era para ellos. Ellos debían decirlo, ellos debían servirlo, eh, decirlo, colocarlo, hacerlo historia para que nosotros supiéramos la carga que implica el hecho de que desde antes, ya Dios había dicho, tú, Carlos, tú, Claudia, tú eres el receptáculo de la gracia de Dios, el receptáculo del Señor Jesús. El Señor Cristo, el Espíritu de Cristo le dijo a los profetas, no son ustedes los receptáculos de esta gracia que soy yo, no, serán ellos. Maribel, Patricia, cada uno receptáculos de la gracia de Dios. ¿Y esa gracia cómo? Esas son anunciadas, y quiero que vean la palabra anunciadas, ángelos. Eso sí, eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Ven la palabra? Ángelos. Esa es la palabra anunciación, mensaje. Ese mensaje está dado por aquellos que les han evangelizado. Evangelion, esta palabra evangelio significa la predicación del evangelio por el Espíritu. Ahora ya no es el Espíritu de Cristo. Ahora el que predica ese evangelio es el Espíritu Santo. Recuerden, me serán martirios, me serán martureos, me serán testigos cuando haya venido sobre ustedes, ya no lo que les anuncié a través de mi espíritu a los profetas. No, ya no. Es ustedes los que tienen esa carga, pero no pueden con ella. Así que mi Espíritu Santo en ustedes será el poder para que el Evangelio sea dado a todos. Y ese Evangelio, esa predicación, no es una predicación terrenal. Por eso las personas se van a oponer. No le tengan miedo que se pongan, porque ese evangelio
ese evangelio viene del Espíritu Santo que ha bajado del cielo. Y dice, son cosas, son circunstancias, son eventualidades, son cosas que lo que, que desean de una manera ardiente mirar los ángeles. ¿Saben lo que está diciendo ahí? Está diciendo lo siguiente. El Señor Jesús fue a donde los profetas en espíritu y les dijo, yo, yo, Dios, Jehová, salvo. Y voy a salvar, convirtiéndome en un hombre al que mi pueblo va a matar. Ser, después que pasen 490 años de 7 semanas de 70, 7 por 7, 49, más otros 7 años cuando yo venga a esta tierra y luego, antes de que arrasen con Jerusalén y arrasen con los judíos, a mí me van a matar. ¿Cómo a quién? Al Cristo. A mí, sí, a mí, al Cristo van a matar. Pero no, tranquilos, no se preocupen por eso. Porque en la misma forma, después de que me maten, yo voy a subir al cielo y voy a sentarme donde debo estar sentado. Los profetas, o con, eres el Mesías, escríbanlo. Muchas cosas no lo entendían, pero lo escribieron. Llegó el momento y el Señor Jesús murió en la cruz. Pasaron los 3 días sepultado, subió a los cielos y está en el trono después de haber aparecido durante 40 días a todos los apóstoles para que quedara constancia de que lo que él había dicho, eso iba a pasar. ¿Quién anunció la venida del Señor Jesús a la tierra? ¿Quién le dijo a María? El ¿Quién le ángel dijo a del María? Señor, Muy el ángel bien. del ¿Quién le Señor. dijo a Zacarías que Juan vendría? Igual el ¿Quién le dijo a arcángel Zacarías estando en el lugar santo? El Gabriel. ángel. El ángel, un ángel en el lugar santo, le dijo a Zacarías y Zacarías quedó mudo porque no le creyó al ángel. ¿Quién le dijo a José? Un ángel. ¿Quién le dijo a los pastores que nació un niño y que estaba acostado en un pesebre? El Por ángel del favor. Señor, el ángel del Ajá. Señor. ¿Quién le dijo a María, a Juan y a Pedro que el que había muerto había resucitado? Ah, sí, el ángel. Ángeles. Y todo el tiempo la anunciación fue de ángel hasta que el Señor dijo, recibirán poder y me serán testigos ustedes, señora, ustedes, los que están ahí mirándome ahora y los que me van a ver en el futuro. Nosotros somos los testigos a los que Dios ha enviado ahora para que le digamos a los demás, miren, el Cristo, el Mesías, ya vino. No solamente vino, ahora vive en nosotros y vive en la forma del Espíritu Santo. Es el poder en nosotros. Y yo confío en ese poder. No en mi poder, sino en el poder del Señor. El poder de Dios. Y escúchenme. A partir de ese momento, el Señor ha restringido a los ángeles en meterse en esa obra. Y ahora los ángeles anhelan mirar lo que nosotros hacemos. Por eso es que esta palabra anunciaban
anunciaban lo de antemano, ellos anunciaban de antemano esta palabra de aquí, de ser testigos, era tan importante que ah, ¿dónde están los ángeles? Aquí está. Que la anunciación de los ángeles, esta anunciación de aquí, ¿dónde estoy? Aquí, anunciada. Esta palabra de aquí, esa palabra tiene referencia con la palabra ángeles que está aquí, ángeles. Porque el trabajo que antes hacían los ángeles como mensajeros de Dios es el trabajo que se nos encomendó a nosotros. Somos los testigos, ahora somos los testigos de nuestro Padre. La gracia fue profetizada y nosotros debemos dar un evangelio real. El evangelio de Cristo tiene dos componentes. El primer componente es te va a doler, pero el segundo componente es que por cada dolor, la gloria de conocer, de acercarse un poco más a aquel que es el Señor, va a hacer que tu corazón tenga la facultad de pasar por encima de cualquier obstáculo. No más temor, no más temor, no más recordar atrás. Nosotros estamos para ir al frente y decirle a las personas, soy testigo de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, tú tienes la responsabilidad de aceptar que quieres que Dios se enseñoree en tu vida o decirle que no. Será tu responsabilidad. Pero yo soy testigo de que Dios ha cambiado mi vida de esta tierra al reino de los cielos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio, no otro. Y estos dolores, estos sufrimientos son o tienen una estructura y tienen una razón de ser. Y ahora es lo que nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender acerca de este sufrimiento. Dice, por tanto, o sea, entonces, debido al hecho de que nosotros somos ahora los anunciadores, somos aquellos llamados a llevar el mensaje, debido a eso, es importante que nosotros entendamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí, el verbo con el cual podemos hacerlo es este. ¿Por qué razón está marcado así? Pueden ver que hay una marcación en que la palabra está marcada, esperad por completo. Esto está marcado, esperad por completo en la gracia. ¿Lo pueden ver? Sí, señor, se ve. Escúchenme bien. Esta, esperar totalmente hasta el final, por completo, en una forma perfecta, en la gracia. ¿Cómo se llama? Como esta es la gracia en la gracia, esperar en la gracia. Eso es la misma palabra fe. Entonces, ¿cómo es que yo puedo ser un buen predicador del verdadero evangelio? Es porque yo voy a llegar a tener una esperanza completa en que yo soy portador de la gracia de Dios. Tengo la convicción plena de que Dios vive en mí. Ahora, ustedes pueden decir, sí, eso es una cosa tan espiritual. El espíritu. No, 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 no. No, no. Eso es muy esotérico. No. El evangelio es de lo más práctico que hay. Escuchen, miren lo que dice lo que hemos estudiado. Dolor y ¿Qué dice? sufrimiento
que apunta hacia la gloria. Ese es el Evangelio. Dolor y sufrimiento que apunta a la gloria. Vives en este tiempo para ser santificado con el poder del Espíritu Santo, para que puedas ser un excelente, pero excelente testigo de Cristo, para que cuando llegue el momento en que te encuentres con tu Señor diga, bienvenido, mi hijo, vámonos para nuestra tierra. Ese es el verdadero evangelio. Para eso no es una cosa esotérica. No, hay que avanzar. Hay que pasar desde el amor fileos al amor ágape. Y para eso se requieren todos los sufrimientos. Pero para que esos sufrimientos tengan una razón de ser y uno pueda proyectarse hacia la gloria, tú necesitas aprender a esperar, a tener una fe completa en que tú estás en la gracia de Dios, de que el Espíritu Santo vive en ti, mora en ti y da el poder para que seas quien eres. ¿Saben cómo se hace eso? Ah, aquí la palabra dice, esto que está aquí, esta esperanza, este verbo está establecido por dos verbos adverbiales que son ciñan los lomos de su entendimiento. Primera cosa de la que nosotros debemos entender. Vivir en la gracia, lo primero que tenemos que hacer es, esto está aquí en la mente, hay que cambiar la forma de entender el sufrimiento. Hay que cambiar la forma de entender nuestras vidas. Y eso no es una cosa espiritual y esotérica, no tiene que empieza en el pensamiento. Mírenlo bien, lo que dice la palabra, dice, ciñan los lomos de su entendimiento. Cójanlo, pónganlo encima de su entendimiento, pongan su mente a trabajar en esto es lo que Dios pide de mí. Entiéndanlo, pongan su comprensión, no la ignoren. Primera cosa. Segunda, controlen, sean sobrios. Esa es la segunda, sean sobrios. Ya tienen el entendimiento, no se lo dejen quitar, no se dejen descontrolar por las situaciones, no se dejen descontrolar por sustancias psicoactivas, no se dejen controlar por personas, no se dejen controlar por filosofías, no se dejen controlar por cualquier otra cosa que no sea el entendimiento en lo que la palabra de Dios, que los profetas escribieron y que luego los apóstoles predicaron, sea su base, sea su base. Nosotros, nosotros predicamos un evangelio que nos fue dado, que nos fue anunciado por aquellos que estuvieron con el Señor Jesús. ¿Estamos? Son Señora, dos. Primero, tener entendimiento, ya por estar plenamente entendidos de lo que estamos haciendo. Segundo, es mantenernos controlados en ese entendimiento. Pero hay un tercero, solo que no se encuentra seguido aquí. No se encuentra todavía seguido aquí, porque lo va a establecer más adelante haciendo un parangón, haciendo un ejemplo con el Señor Jesús. Esperen un segundo y verán. Entonces, esperen ciñendo su entendimiento a lo que Dios les ha mostrado, ciñanlo a lo que Dios les ha mostrado. Es lo mismo que se le dijo a Josué. Josué, tú serás prosperado mientras te mantengas en lo que Dios te ha dicho, en la ley que Dios te ha dado. Igual con nosotros. Si nos mantenemos en el evangelio que hemos recibido, si nuestra esperanza es en ese evangelio, entonces nosotros seremos prosperados y nuestra fe crecerá. Iremos vez tras vez, situación tras situación, cada vez que pasemos un obstáculo. Y miren que estoy diciendo, cada vez que lo pasemos.
No habrá obstáculo que tú no puedas pasar. Eso es garantizado, porque el Señor es el poder que está en ti. Él da la fortaleza, te guía, te muestra, te enseña. Y si hay alguno que se trate de oponer, también lo baja. No tiene problema Dios en hacer eso. Para eso está en nosotros. Para eso el Señor vino a morar con nosotros. Ok. Entonces, no es solamente el hecho de que lo entienda, no es solamente el hecho de que lo conozca, sino que además debo controlar para que ninguna otra cosa me quite de ese punto específicamente al que Dios me ha llamado. Eso ah, tiene una especificación y aquí tengo que detenerme un poco, porque aquí dice, esperen, esperen por completo hasta el final, hasta llegar a lo sumo, estando sobre la gracia. ¿Cuál gracia? Lo que aquí dice es un poco diferente a lo que dice aquí. Aquí dice traerá como si esto fuera en futuro, pero esto es un verbo en presente, así que no se traerá, sino que es presente. Ahora, el punto es que es un presente pasivo. Alguien más lo hace en nosotros. Alguien más lo hace en nosotros. Y luego dice, en Cristo Jesús. Y este Cristo Jesús está en genitivo. O sea, el Señor es el que lo produce. El que hace esta producción es el Señor Jesús. Y luego dice, el sustantivo es Apocalipsis. O sea, es la manifestación. Entonces, lo que realmente dice aquí es que la esperanza por completo en la gracia se produce por la manifestación de Jesús Cristo en nosotros. Eso es lo que dice. No es en el futuro, es ahora. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, obra todo el tiempo en nosotros. Oigan, ¿se dan cuenta? Es algo absolutamente increíble. Dios el Señor, sentado en su trono en los cielos, el Señor de señores, el Dios de dioses, Él está tan ocupado en nuestra vida, está tan presente en nuestra vida a través del Espíritu Santo, que está diciendo que Él produce en nosotros el poder para que uno vaya aprendiendo a esperar más y más y más y más. Que, no, que retrocedí un poco, no importa. Dios va a decir, ok, deja ese retroceso y vuelve otra vez hacia adelante, porque yo estoy contigo. ¿Te enseño cómo? Ok, mira cómo es que es la actuación. Como hijos obedientes. ¿Están viéndolo, cierto? Jesús lo enseña con un ejemplo, como hijos obedientes, hijos sometidos, hijos con ese sometimiento de un soldado delante de su comandante. El comandante dice, adelante, y voy adelante. El comandante dice, espere, yo espero. Eso es la palabra que aparece aquí, obedientes. Entonces, ¿cómo es que yo puedo ser un hijo obediente de Dios, tal como Jesús fue obediente a Dios? Bueno, aquí dice, no, aquí, no hagan la forma, no esquematicen su vida con los deseos de antes. Porque esos deseos de antes estaban en su ignorancia, en una mente sin el conocimiento de Dios. Pero ahora que tenemos la mente de Cristo, ahora que tenemos el conocimiento de Dios, no podemos seguir viviendo como éramos antes, como ignorantes. No, debemos aprender la obediencia que el Señor nos ejemplificó para que podamos vivir en esta tierra. Cada vez el Señor fue sometido a prueba, 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 prueba. Cada vez en oración, en fortaleza, con sus hermanos, hablando con Pedro, hablando con Juan, hablando con Jacobo. Vez tras vez pasó todos los obstáculos y cuando al final llegó
Era la prueba máxima. Ya no pudo depender más de sus hermanos porque se durmieron, pero su padre nunca se durmió. Su padre siempre estuvo ahí. Nosotros no solamente tenemos al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo está aquí adentro. Puedo ser un hijo obediente, definitivo, porque el Espíritu está con nosotros, está contigo, está conmigo. Claro que puedes ser obediente. No hay nada que nosotros no podamos saber. Así que esta ignorancia es reemplazada por este entendimiento. Tenemos que salir de la ignorancia de los deseos, de las tonterías que en este mundo le enseñan a uno para tener el entendimiento que hay en el Evangelio de Cristo, en el universo de Cristo, en el reino de Cristo, para que nosotros podamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, mantenernos sobrios en lo que hemos aprendido y en cada situación de sufrimiento mirar hacia la gloria eterna y dejarnos de estar sufriendo como si esto no fuera a pasar. Esto es simplemente un entrenamiento. Duele, ¿ah, sí? Los que hemos estado en el ejército sabemos que para poder llegar a tener un juramento en el cual teníamos que decir, realmente yo quiero servir a mi patria, teníamos que pasar primero por el entrenamiento inicial, que era durísimo. Pues es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Esa es la vida. Pasamos unos sufrimientos, pero tenemos los ojos enfocados en la gloria que nos está reservada porque nadie nos la puede quitar. Así que, dice el versículo 15, definitivamente ya no volvemos a vivir como vivíamos antes, porque tenemos el Evangelio, porque aquel que nos llamó, ¿quién fue el que nos llamó? Jesús nos llamó. Así como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Así como Él es santo, nosotros también santos, hijos obedientes, así como Jesús fue obediente. En todo lo que nosotros vivimos, en todo lo que nosotros vivimos. No importa si estamos solos, acompañados, en fiestas o en dolores, en todo lo que vivimos, necesitamos aprender que todo lo que hay en nuestra vida nos ayuda a ser santos, como nuestro Señor. Así está escrito. Sean santos, porque yo soy santo. Dejemos aquí. Y les dejo una tarea, Chévere. por favor. La tarea que les voy a dejar es, vayan a Levítico. Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Levítico 19, 2. Y vean quién está hablando ahí. Y entonces sabrán que aquel que nos llamó también tiene un nombre sobre todo nombre. Levítico capítulo 11, versículos 44-45. Para los que no están aquí, espero que esto sea algo que les ayude a pensar en que santidad tiene mucho más que ver con relación con Dios que con ser bueno y caminar a esta altura, ¿no? Tiene que ver con caminar sobre el piso, pero en la gracia de Dios. Dios bendiga sus vidas y les dé muchísima, muchísima sabiduría
para entender las cosas que vienen de Él. Un abrazo para todos.